Buenas, profe, bendiciones para usted. Hoy vamos a explicar lo concerniente a la actividad número 3, lo correspondiente a la actividad número 3, que tiene que ver con los diseños de instrumentos de evaluación, a cargo de nuestro grupo, conformado por Geovaldi Álvarez Anaya, Jorge Leonardo Álvarez Peñafiel, Dairo Blanquisek Garcés y mi persona, quien le habla, Isaac López Hernández. Debemos entonces partir del hecho de qué es la evaluación. Entonces podemos decir que la finalidad primordial de la evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al énfasis de los procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción permanente del aprendizaje. La evaluación como proceso propio de la vida escolar es un hecho omnipresente. Por ello, entonces nosotros necesitamos analizarla desde la perspectiva de la práctica docente. Actualmente, la evaluación es un elemento de controversias en el que se encuentran distintos posicionamientos respecto a su identidad, disciplina y a cuestión de tipo instrumental y ético. También podemos decir que es un proceso mediante el cual se llevará a cabo es el procedimiento, perdón, mediante el cual se llevará a cabo la evaluación. Para esto tenemos algunas técnicas como la observación, los interrogatorios, la resolución de problemas de solicitud y producto, etc. Ahora, ¿con qué se va a evaluar? ¿Sí? ¿Por qué la evaluación es importante? Porque a través de los procesos de evaluación podemos identificar casos como estudiantes que requieren un proceso de recuperación pedagógica, refuerzo, profundización en determinados aprendizajes, en fin, una serie de posiciones. Y vamos a evaluar a través de unos instrumentos de evaluación como lista de cotejo, escalas de tiempo, rúbricas, portafolios, proyectos, monografía, etcétera. Con respecto a los instrumentos de evaluación, podemos decir que para evaluar la adquisición de los contenidos conceptuales se utilizan instrumentos que nos informen sobre el nivel de asimilación de esos contenidos, ¿sí? Constatar que el alumno es capaz de identificar, reconocer, clasificar, comparar, explicar, entre otras cosas, eh, hace parte de la función de los instrumentos de evaluación. Estos se fundamentan o fundamentan su saber general en una temática generada, es decir, el docente es quien va a poner esta temática a raíz de los contenidos que se estén desarrollando en esos momentos. Bueno, los docentes al evaluar buscamos que los instrumentos nos permitan retroalimentar nuestro crecer educativo y saber si aquellas experiencias que brindamos a nuestros estudiantes están siendo bien recibidas. Las condiciones de los instrumentos de evaluación deben ser unas condiciones prácticas, debe tener condiciones técnicas, debe haber validez, confiabilidad, objetividad, eficiencia, transparencia, comprensibilidad. Es decir, por ejemplo, la validez se refiere al grado en que el instrumento sirve al propósito para el cual se va a utilizar y nos ofrece la información que requerimos. Es decir, un instrumento tiene validez si mide lo que se desea medir. O sea, un buen instrumento debe contener una muestra de las capacidades y de los contenidos de aprendizaje. Por otro lado, la confiabilidad se refiere al grado de confianza que tenemos en la información que nos brinda dicho instrumento. Una información es confiable si los resultados o información que nosotros estamos manejando ahí sabemos que viene de fuente, que procede de buena fuente y que estas fuentes tienen un peso bibliográfico con el cual se pueden soportar. Cuando nosotros hablamos de objetividad, se refiere a que los instrumentos de evaluación deben ser justos
con las personas o con los estudiantes que vamos a evaluar. Se debe tener claridad de lo que se quiere y evitar al máximo la subjetividad. Debe tener eficacia porque debe permitir llegar a los resultados deseados y de la forma más eficiente. Debe tener transparencia y comprensibilidad porque el instrumento debe abarcar procesos abiertos y que sean comprensibles para el estudiante. Debe cubrir todas las capacidades y criterios. Los tipos de instrumentos de evaluación. Nuestro objeto de evaluación es el estudiante, debido a que en él se van a producir cambios de conducta como resultado del proceso de aprendizaje. Es por ello que existen variados instrumentos para recoger información sobre el aprendizaje de conocimientos, habilidades, destrezas motrices y actitudes que tengan los estudiantes. Ahora, nosotros tenemos unos instrumentos para evaluar que los podemos catalogar como instrumentos para la evaluación de enseñanza, instrumentos para la evaluación del aprendizaje. Los de la evaluación de la enseñanza los podemos tener como los cuestionarios, reflexiones personales, observador externo, entre otros. Y los de la evaluación del aprendizaje pueden ser de dos maneras: de observación directa y sistemática a través de escalas, listas de control, registros anecdotarios, y los de análisis de producción, que podemos tener resúmenes, trabajos, cuadernos. Independientemente de eso, nosotros sabemos que los instrumentos se constituyen en el soporte físico que nosotros los docentes empleamos para recoger la información sobre los aprendizajes que esperados o que están teniendo nuestros estudiantes en cada una de las asignaturas que nosotros estemos impartiendo. Bueno, los instrumentos de evaluación en educación inicial. Entre los diferentes y variados instrumentos, nosotros mencionaremos lo siguiente. Tenemos listas de cotejo, tenemos registros anecdotarios, tenemos guía de observación, diarios, escala y rúbrica. Para efectos de este trabajo en esta unidad, nuestro grupo ha diseñado instrumentos de evaluación que están basados en una lista de cotejo, una escala de rango y una rúbrica de evaluación. Ahora, es importante que nosotros los docentes conozcamos las características de estos instrumentos de evaluación para utilizarlos en forma correcta y apropiada, sobre todo de acuerdo con lo que se quiere evaluar y con el momento o la circunstancia en la que nos encontremos para hacer la evaluación. Los instrumentos, debemos recordar, como se mencionaron anteriormente, deben tener una validez y una confiabilidad si deseamos lograr un objetivo que sea sincero. Si deseamos conocer qué tanto han aprendido nuestros estudiantes, debemos tener en cuenta ese tipo de situaciones. Bueno, para los diseños de instrumentos de evaluación, en este caso con nuestra rúbrica, sabemos que la rúbrica es un sistema de valoración integral que establece matrices de criterios, rangos, requisitos y escalas para apoyar el proceso de valoración. Permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y de su calificación, porque conjuntamente se deciden los rangos y los requisitos. Es decir, ya el estudiante va a tener claro qué se le va a evaluar. Nosotros le vamos a dar unos requisitos y él debe ser consciente de lo que se va a evaluar y qué porcentaje va a tener pues cada uno de estos ítems o la evaluación que nosotros vayamos a hacer. Los rangos deben evitar la implicación de bueno o lo malo. Deben estar más estandarizados en una escala numérica. ¿Cómo hacer una rúbrica de evaluación entonces? Bueno, lo primero es buscar un buen modelo e identificar las características que definen un buen trabajo. O sea, permitir que los estudiantes se familiaricen con él. No es imponerles algo, no es darle para que ellos vayan pues integrándose con este tipo de situaciones.
Debemos revisar detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar. Debemos establecer con claridad dentro de la asignatura propósitos, desempeños, comportamientos, competencias o actividades en las que se va a enfocar y determinar cuál de esas actividades es las que se va a evaluar. No podemos, lamentablemente como docentes, nosotros no podemos evaluar todo lo que decimos. Debemos tratar de simplificar o tratar de darle o de hacer un resumen sobre lo que es un poco más importante o más relevante dentro de cada temática. Debemos también describir lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de esas áreas. Estos deben permitir establecer qué tanto ha aprendido el estudiante del tema que se está trabajando. Es que eso es lo importante, no es la cantidad, es la calidad dentro de una temática. ¿Sí? ¿Qué tanto pudo captar el estudiante de todo eso que se le enseñó con respecto a esa temática? Diseñar una escala de calidad para calificarla. Esto, bueno, que establezca niveles de desempeño en el estudiante, que malo, bueno, regular, ¿sí? Bueno, nosotros para una rúbrica de evaluación debemos entonces plantearnos una lista de aspectos de lo que se espera en cada rango. Por ejemplo, para una respuesta que el estudiante, nosotros debemos esperar que vamos a manejar 4 niveles. El nivel 4, que ya es la respuesta excelente, nivel 3, que es la respuesta satisfactoria, nivel 2, que es la respuesta moderadamente satisfactoria, y nivel 1, que es una respuesta un poco deficiente. Pienso yo que esta es la que nosotros debemos tratar de no llegar nunca con un estudiante a una respuesta deficiente. Y es entonces a raíz de esto que nosotros como docentes, dependiendo la cantidad de respuestas que genere cada estudiante, vamos a o debemos diseñar estrategias para ver dónde podemos profundizar un poco más el conocimiento. Sería muy bueno que todos los estudiantes pudieran dar una respuesta excelente, que es una respuesta completa. Para poner nuestro ejemplo de la rúbrica, aquí tenemos unos criterios y los indicadores de desempeño, donde la respuesta excelente se le otorgan 2.5, a la respuesta satisfactoria, que es una respuesta buena, pero no es muy completa, se le otorga un punto de 2.2. La moderadamente satisfactoria tiene una calificación más baja de 1.7 y deficiente definitivamente tiene una calificación de 1 punto. La idea es este tipo de criterio. Por ejemplo, si el estudiante relaciona bien los conceptos o tiene todavía problemas para identificarlo, ahí le vamos a dar una puntuación. Si es excelente, satisfactorio, moderado, en cualquier actividad que se establezca con el estudiante. La relación entre los conceptos, la jerarquía que presenta y las proposiciones que tiene el estudiante. Al final de esta rúbrica dice que es el total de puntos acumulados, entonces aquí se le dará una escala de juicio valorativo al estudiante que lo llevará a una nota. Otro de los instrumentos de evaluación que nosotros pues escogimos es la escala de rango. La escala de calificación o de rango consiste en una serie de indicaciones y una escala graduada para evaluar a cada uno de los estudiantes. Tienen que tener como mínimo 3 posibilidades en orden jerárquico, porque si son menos, ya eso se va a convertir entonces en una lista de cotejo. Por ejemplo, debe tener una categoría, puede ser una categoría cuantitativa, que debe tener mucho, poco, nada. Una categoría de frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Y una categoría cualitativa que debe ser, marcarle la cualidad de excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente y deficiente. En este caso nosotros aplicamos una escala de rango con respecto a un debate en el área de ciencias sociales donde se habla de historia. Está hablando de la historia de la colonización y la conquista. Entonces, tenemos unos aspectos, tenemos una escala de valoración aquí, que es una de la categoría de frecuencia. 4 indica siempre, 3 indica a veces, 2 escasamente y 1 nunca.
unos aspectos. Por ejemplo, se le pregunta al estudiante o se da dentro de un debate si el estudiante mostró un interés particular durante este debate. Si siempre mostró el interés, se marcará con una X aquí en 4. Si a veces mostró el interés, se marcará con una X en 3. Si lo mostró escasamente, pero digamos que mostró algo de interés, se marca en 2. Pero si nunca mostró interés, se le marcará en 1. Al final también esta escala pues a mí me dará una serie de resultados cuando yo sume todo lo que el estudiante dio, y así podré saber dónde también hay que profundizar más en el estudiante cuando se trata de un debate, dónde tiene fortalezas, dónde tiene debilidades, y ahí es donde debemos actuar nosotros como docentes. Tenemos una lista de cotejo. Esta permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos relevantes en las actividades o productos realizadas por los alumnos. Se puede emplear tanto para la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de dos partes esenciales. La primera, que es específica, conducta o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes para evaluar cada uno de los aspectos o conductas. Pasos para la elaboración de la lista de cotejo. Lo primero es seleccionar los aspectos que se van a incluir dentro de ella. Luego, formular un objetivo. ¿Para qué voy a hacer yo esta lista de cotejo? Después, explicar las instrucciones para utilizarla. Debo decirle a los estudiantes cómo vamos a utilizar esto, o si tengo un grupo de trabajo a cargo, depende. Colocar los pasos específicos en orden consecutivo e indicar el tipo de escala a utilizar. Sí, no, logrado, no logrado, presencia, ausencia, etc. Debemos también asignarle un puntaje, y por último debemos hacer el diagrama del instrumento. Aquí, por ejemplo, en esta lista de cotejo, nosotros nos fuimos, la hicimos teniendo en cuenta una exposición en el área de español. Entonces las instrucciones en marque con un chulito, como se puede ver aquí, en sí si el estudiante muestra el criterio, y marque en no si el estudiante no muestra el criterio. Entonces los criterios son estos indicadores. Estamos en la idea y estamos en la exposición, y para calificar la exposición nosotros entonces elaboramos esta lista de cotejo. El primer criterio: ¿expone sus ideas con claridad? Sí. ¿Se mantiene en el tema durante la exposición? También. ¿Usa el volumen de voz apropiado para que todos lo escuchen? Aquí es donde falla este estudiante, que fue la prueba piloto, pero entonces es aquí donde nosotros tenemos que buscar estrategias para que este estudiante logre vencer este obstáculo, que es levantar o usar el tono de voz apropiado. Utiliza un lenguaje corporal para apoyar sus ideas, sí, y utiliza vocabulario acorde al tema y a la situación, no. Pero esto es algo que se puede corregir un poco con la lectura. Dentro de nuestras conclusiones, profe, la invitamos, aquí están un poco más resumidas. Nosotros la invitamos a llegar al documento que se le va a hacer llegar. A ellas están entonces un poco más extensas. Por ejemplo, de mi parte digo que, bueno, como estábamos también tratando con esto de la pandemia COVID-19, ahora mismo estamos realizando guía y esto. Entonces puedo decir que dentro de un ambiente virtual se considera que el instrumento de evaluación está más sujeto a las situaciones que se puedan presentar en ese devenir, o sea, en esa virtualidad. Es decir, no pierde su fin último, solo que es un poco más abierto en el momento de la aplicación. También es clave la revisión y el análisis de los trabajos de los alumnos. Esto nos permite comprobar los materiales que han ido produciendo a lo largo del desarrollo de las actividades virtuales. Nosotros tenemos que tener en cuenta todas las problemáticas que se presentan a la hora de impartir clase o de hacer una evaluación o uno de estos instrumentos de evaluación con estudiantes. No es lo mismo tener un estudiante enfrente que tener un estudiante a la distancia. Mi compañero Jorge dice acá que el proceso de evaluación en nuevos ambientes tecnológicos de aprendizaje debe estar enmarcado en un conjunto de estrategias para la aplicación de conocimientos y habilidades mediante la ejecución de tareas significativas para los estudiantes. De esta manera, el docente obtiene información sobre la forma en que los estudiantes están comprendiendo y aplicando el conocimiento que se desea
evaluar. Es decir, nosotros debemos ampliar esta gama de estrategias, debemos aplicar, debemos ir a la vanguardia con las TICs, debemos empezar a hacer este tipo de instrumentos de evaluación con herramientas que nos brinda el Internet, con aplicaciones que ya están prácticamente bastante, digamos que apoderándose de la educación, y en estos momentos de pandemia pues mucho más. Mi compañero Evaldi dice que debemos ser muy objetivos como parte integrante de cualquier evaluación, sobre todo en ambientes virtuales. En este sentido, dice que quiere decir que el proceso de evaluación se debe realizar basándose en diferentes instrumentos que permitan apreciar el avance de cada alumno en los distintos niveles y tópicos para los que transita el estudiante al adquirir el conocimiento. Es decir, no debemos casarnos con un solo instrumento de evaluación. Debemos aplicar un poco esta diversidad para nosotros ver hasta dónde están llegando estos conocimientos en esta realidad. El compañero Dairo Blanquices dice que conviene debatir entre instrumentos cada vez más objetivos y abstractos. Dice, bueno, Dairo apunta más a que debemos dejar un poco esa subjetividad que tenemos como docentes y apuntarle un poco más a la objetividad, e instrumentos que cada vez más coherentes con los procesos de planificación institucional, cuyo efecto marca la intencionalidad y los propósitos pedagógicos. Sí, que estos instrumentos estén diseñados más bien para acompañar este proceso a distancia, donde nosotros ahora mismo estamos también aprendiendo de ello, porque debemos recordar que esto es nuevo para todos y pues no es ajeno a nuestra realidad. Aquí le presentamos algunas referencias bibliográficas de las consultas que hicimos, y no es más que decirle muchísimas gracias.